Hola, bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar de algo profundo y transformador, el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Tal vez te estés preguntando cómo creer en esto cuando las cosas parecen ir en la dirección opuesta de lo esperado. Pero debes saber que, incluso en medio del caos, Dios está trabajando en cada detalle, tejiendo un propósito que va más allá de lo que podemos ver. Hoy quiero invitarte a explorar señales que muestran cómo Dios está actuando en tu vida, incluso en los momentos más difíciles, y reflexionar sobre cómo podemos aprender a dejar de lado el control y confiar plenamente en su propósito. Quiero invitarte a darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que necesita escuchar este mensaje. Sé la voz de Dios en la vida de alguien hoy. La promesa de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, resuena en nuestros corazones. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta declaración no es solo una palabra de consuelo, sino una invitación poderosa a entregar nuestras preocupaciones a Él y confiar en que sus caminos siempre son mejores que los nuestros. Cuando las puertas se cierran inesperadamente, es natural cuestionarse. Tal vez estés enfrentando un periodo de incertidumbres, donde lo que parecía seguro de repente se desmorona. Pero aunque nuestros ojos humanos ven caos, el corazón de Dios trabaja con precisión. En Proverbios, capítulo 16, versículo 9, se nos recuerda, el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Este versículo no es solo una frase hermosa, es una prueba de que Dios, en su infinita sabiduría, usa lo inesperado para guiarnos hacia su plan perfecto. Piensa en José, el joven que recibió sueños de Dios mostrando autoridad y propósito. Aún así, su realidad parecía contradecir esas visiones. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Humanamente, José podría haber creído que Dios lo había abandonado. Pero, en realidad, cada etapa era para cumplir el propósito divino. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, declara, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien». Esto también se aplica a nosotros. Tal vez estés atrapado en una situación que parece no tener salida, donde tus sueños parecen lejanos y tus esfuerzos inútiles. Pero recuerda, Dios nunca está inactivo. Sus caminos son más altos que los nuestros, y sus pensamientos son más grandes de lo que podemos comprender. Piensa en la vida de Moisés. Criado como príncipe en Egipto, parecía destinado a una vida de privilegios. Sin embargo, después de cometer un error trágico, huyó al desierto, donde pasó 40 años cuidando ovejas. A simple vista, parecía que su vida había perdido propósito. Pero en el desierto, Dios estaba moldeando a Moisés para liderar a un pueblo entero hacia la libertad. ¿Y tú? Tal vez estés enfrentando un desvío inesperado, la pérdida de un empleo, el fin de una relación importante o un fracaso inesperado. Estos momentos pueden parecer fuera de control, pero Dios sigue estando al mando. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, nos lo garantiza. Los planes de Dios son de paz, y no de calamidad, para darte un futuro y esperanza. Ruth es otro ejemplo increíble. Después de perder a su esposo y dejar su tierra natal, eligió confiar en Dios, permaneciendo al lado de Noemí. Su fe la llevó a un nuevo comienzo, donde conoció a Booz y se convirtió en parte del linaje de Jesús. A veces, caminos inesperados son invitaciones para confiar más profundamente en Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos recuerda que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Esto significa que, incluso en momentos de dolor y confusión, Dios está trabajando para transformar lo que parece roto en algo hermoso. Él es especialista en convertir el caos en bendición. Entonces, cuando los planes cambien y la vida parezca incierta, recuerda que tienes una elección: resistir o confiar. Lo que parece ser un desvío puede ser, en realidad, la ruta correcta hacia el propósito de Dios. Jesús nos enseña algo esencial en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta instrucción va más allá de una práctica religiosa, nos desafía a reorganizar nuestras prioridades, poniendo a Dios en el centro de nuestras decisiones. Cuando elegimos buscarlo antes que todo, algo extraordinario sucede, encontramos un camino que supera nuestras expectativas.
La historia de la humanidad está llena de ejemplos de cómo Dios usa situaciones inesperadas para cumplir su propósito. Desde José, Moisés y Ruth hasta las historias contemporáneas de fe, vemos que los desvíos y aparentes contratiempos forman parte de un diseño mayor. Cada puerta cerrada, cada camino bloqueado, es una oportunidad para ejercitar la confianza y permitir que Dios nos guíe hacia algo más grande. ¿Estás dispuesto a soltar las riendas y confiar completamente? Muchas veces resistimos los planes de Dios porque queremos mantener el control. Sin embargo, cuando entregamos nuestras vidas al Señor, experimentamos una paz que trasciende la lógica humana. No se trata de entender cada detalle del plan divino, sino de confiar en que es bueno y perfecto. En Isaías capítulo 64, versículo 8, encontramos una metáfora poderosa: Dios es el alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Así como el alfarero moldea la arcilla con cuidado, paciencia y precisión, Dios está moldeando cada detalle de nuestra existencia. Él no desperdicia nada, ni las alegrías, ni las lágrimas, ni los momentos de silencio. Imagina el proceso de moldear una pieza de cerámica. A veces, el alfarero necesita presionar, recortar e incluso comenzar de nuevo para que la pieza alcance su forma perfecta. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios está trabajando en nosotros, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Nuestra parte en este proceso es confiar, permitir que Él nos moldee y nos transforme, sabiendo que el resultado será una obra maestra para su gloria. En medio de las tormentas de la vida, es posible encontrar una paz que desafía cualquier explicación lógica. Filipenses capítulo 4, versículo 7, describe esta paz como algo que excede todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta promesa no elimina los desafíos, pero cambia nuestra perspectiva sobre ellos. Considera el ejemplo de Jesús calmando la tormenta en el mar de Galilea. Mientras los discípulos estaban aterrorizados, Jesús descansaba tranquilamente, confiando plenamente en el Padre. Cuando lo despertaron, simplemente ordenó: «Cálmate, tranquilízate», y el mar obedeció. Este episodio no solo demuestra su poder sobre la creación, sino que también nos enseña que la paz divina está disponible incluso en medio del caos. Esa paz no es ausencia de problemas, sino una profunda confianza en que Dios está en control. Incluso cuando enfrentamos situaciones que parecen sin solución, una pérdida, una decisión difícil o un diagnóstico incierto, podemos experimentar esa tranquilidad. El apóstol Pablo, escribiendo muchas de sus cartas mientras estaba en prisión, es un ejemplo poderoso de fe inquebrantable. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, declara: «El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús». Esta confianza no venía de circunstancias favorables, sino de una relación profunda con Dios. Así como Pablo, también somos llamados a depositar nuestros miedos, preocupaciones e incertidumbres en las manos de Dios. Isaías capítulo 26, versículo 3, nos anima: «Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo propósito es firme, porque confía en ti». Esta confianza nos permite ver más allá del problema inmediato y contemplar la fidelidad de Dios en acción. A lo largo de la historia, los cristianos han experimentado esta paz en momentos de extrema adversidad. Piensa en Esteban, el primer mártir de la Iglesia, quien, al ser apedreado, declaró con serenidad en Hechos capítulo 7, versículo 59, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Su calma no era resignación, sino la certeza de que estaba seguro en el propósito eterno de Dios. En la actualidad, muchas personas testifican de esta misma paz. Personas enfrentando desafíos financieros, crisis de salud o pérdidas irreparables a menudo relatan una tranquilidad inexplicable, una sensación de consuelo que solo puede venir de Dios. Esa paz es un recordatorio de que Él está presente, guiándonos por aguas turbulentas hacia un puerto seguro. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, nuestra perspectiva cambia. Lo que antes parecía un problema insuperable se convierte en una oportunidad para testificar su fidelidad. La paz que recibimos es una señal clara de que estamos en el camino correcto, aunque aún no comprendamos todo. Puede que hoy no tengas todas las respuestas, pero puedes tener la certeza de que Dios está contigo. Él está trabajando en los bastidores, organizando cada detalle de tu vida. Su paz es la confirmación de que, incluso en medio de la espera o la incertidumbre,
Estás caminando en el plan perfecto que Él ha trazado para ti. Piensa en cómo un amigo, un mentor o incluso un desconocido puede ser usado por Dios para traer claridad en un momento de duda o consuelo en tiempos de dolor. Estas personas son como puentes que nos conectan al plan más grande de Dios, recordándonos que no fuimos hechos para caminar solos. Cuando nos permitimos ser influenciados por estas relaciones, experimentamos el fortalecimiento mutuo que Dios planeó. Hay ocasiones en las que estas conexiones nos desafían a crecer en áreas que hemos evitado. Puede ser a través de una palabra de corrección o de un acto de amor que nos lleva a reflexionar sobre nuestras decisiones. Así como el profeta Natán fue esencial para restaurar el corazón de David, estas personas pueden guiarnos de vuelta al camino correcto, aunque al principio sea incómodo. Al reconocer y agradecer por las personas que Dios pone en nuestra vida, también debemos preguntarnos, ¿cómo puedo ser una conexión divina para alguien? Así como hemos sido impactados, somos llamados a impactar. Tal vez seamos ese amigo que anima, el consejero que guía o el intercesor que ora fervientemente por alguien que está luchando. Jesús nos da el ejemplo perfecto de servicio al prójimo. Lavó los pies de sus discípulos, mostró compasión a los marginados y ofreció palabras de vida a los perdidos. Siguiendo su ejemplo, somos llamados a vivir de manera intencional, buscando oportunidades para hacer bendición en la vida de otros. La Biblia es clara al destacar el valor de la comunión entre los cristianos. En Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10, leemos, «Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante». Este principio nos recuerda que fuimos creados para vivir en comunidad, edificándonos mutuamente y apoyándonos en las adversidades. Cuando caminamos juntos, experimentamos la fuerza que proviene de estar rodeados por personas que comparten nuestra fe y propósito. Estas relaciones son más que apoyo emocional, son reflejos del cuidado de Dios por nosotros, señales tangibles de su presencia y de su plan en acción. Aunque no siempre comprendamos por qué ciertas personas entran en nuestra vida, podemos confiar en que Dios está alineando todo para nuestro bien. A veces, la influencia de alguien solo se vuelve clara con el tiempo, cuando miramos hacia atrás y vemos cómo esa interacción específica nos preparó para algo mayor. Otras veces, percibimos de inmediato el impacto positivo que estas conexiones tienen en nuestra jornada. Dios no desperdicia nada. Cada encuentro, cada palabra de aliento, cada momento compartido es parte de su obra en nuestras vidas. Cuando somos sensibles a la dirección del Espíritu Santo, aprendemos a valorar estas conexiones y permitir que Dios las use para moldearnos y guiarnos. Al reconocer la mano de Dios en las relaciones que nos da, somos llamados a vivir con un corazón agradecido. Esa gratitud nos lleva a cuidar y nutrir estos lazos, sabiendo que son regalos divinos. Al mismo tiempo, somos desafiados a ser intencionales, buscando oportunidades para retribuir y ser bendición para los demás. Así como Moisés necesitó a Aarón, David contó con Jonatán y Pablo recibió la ayuda de Ananías. Tú también tienes personas que Dios ha colocado en tu vida con un propósito específico. Identifica estas conexiones, valóralas y permite que sean canales de transformación. Y recuerda, también estás llamado a ser un instrumento de Dios en el camino de alguien. La paz y la confianza de que Dios está en control se manifiestan de forma tangible a través de las relaciones que Él orquesta en nuestra vida. Al vivir en comunión con Él y con los demás, experimentamos la plenitud de su plan perfecto, un plan que nos fortalece, nos moldea y nos dirige para cumplir su propósito eterno. Los desafíos que enfrentamos, aunque dolorosos, no son señales de abandono, sino de un amor que desea moldearnos a la imagen de Cristo. Así como el fuego purifica el oro, las adversidades que Dios permite tienen el propósito de remover impurezas, fortalecer nuestro carácter y alinear nuestros corazones a su plan eterno. En Isaías capítulo 48, versículo 10, Dios declara, «Te he refinado, aunque no como a la plata, te he probado en el horno de la aflicción». Este proceso, aunque difícil, es una expresión del cuidado divino. Cada prueba es un recordatorio de que no somos autosuficientes, sino dependientes de Dios. Cuando reconocemos esto, permitimos que Él transforme nuestra debilidad en fortaleza y nuestros temores en confianza. Así como Pablo aprendió a alegrarse en sus debilidades, también somos llamados a ver los momentos difíciles como oportunidades para experimentar la gracia sustentadora de Dios. Historias como las de Job, José,
Pedro y tantos otros en la Biblia nos muestran que las pruebas no tienen la última palabra. Job, al final de sus tribulaciones, recibió el doble de todo lo que había perdido. José, de esclavo y prisionero, se convirtió en el salvador de toda una nación y gobernador de Egipto. Pedro, incluso después de fallar al negar a Jesús, fue restaurado y se convirtió en una piedra fundamental de la iglesia primitiva. Estos testimonios nos recuerdan que Dios es especialista en transformar escenarios de dolor en plataformas de propósito. Cuando confiamos en Él, nuestras derrotas pueden convertirse en victorias, y nuestras lágrimas en semillas de un futuro abundante. Lo que parecía ser el fin es, en realidad, el inicio de una nueva etapa en su historia redentora. Confiar en Dios en medio de la tormenta es un acto de fe que trasciende las circunstancias. Es como lo declararon Sadrach, Mesach y Abed-Negó: aunque no nos libre, aún así confiaremos. Esa confianza inquebrantable no se basa en resultados inmediatos, sino en la certeza de que Dios es bueno y soberano. En los momentos en que nuestras fuerzas parecen agotadas, es esencial recordar que Dios es quien renueva el ánimo y da poder a los débiles. Su presencia nos sostiene, incluso en las noches más oscuras, y su promesa nos asegura que nunca estamos solos. Cada prueba tiene un propósito, y cada sufrimiento trae una lección. A medida que perseveramos, somos transformados. Nuestra fe se profundiza, nuestro carácter se fortalece y nuestra esperanza se hace más firme. Esta jornada de crecimiento nos prepara para lo que Dios tiene reservado, alineando nuestros corazones con su plan eterno. Cuando miramos hacia atrás, vemos que las luchas que enfrentamos fueron fundamentales para moldearnos y prepararnos. Dios no desperdicia ningún dolor. Todo lo que atravesamos es parte de un proceso divino que nos conduce a una relación más íntima con Él y a un impacto más significativo en el mundo que nos rodea. La pregunta que queda es: ¿estás dispuesto a confiar en el plan de Dios, incluso cuando parece difícil de entender? Aceptar este llamado es dejar a un lado nuestros temores y preocupaciones, entregándolo todo a aquel que sabe lo que es mejor para nosotros. Es una jornada de fe que nos lleva a descubrir que, en medio de las pruebas, encontramos no solo crecimiento, sino también la certeza de que Dios está en control. Al entregarnos a Él, somos renovados y fortalecidos, listos para enfrentar cualquier desafío con la confianza de que estamos siendo guiados por sus manos amorosas. Así, podemos declarar con fe: todo coopera para el bien de los que aman a Dios, sabiendo que lo mejor aún está por venir. Que esta confianza transforme tu perspectiva y renueve tu esperanza, recordando que cada prueba es una preparación para la gloria que será revelada en tu vida. Nehemías fue un hombre común que desempeñó un papel extraordinario en la historia de Israel. Como copero del rey Artajerjes, vivía una vida cómoda en la corte persa. Sin embargo, al escuchar sobre la condición deplorable de Jerusalén, su corazón fue profundamente conmovido y sintió un deseo irresistible de actuar. Nehemías no solo oró fervientemente, sino que también buscó la dirección y el favor de Dios para cumplir esta misión. En Nehemías capítulo 2, versículos 4 y 5, vemos cómo él responde al llamado de Dios. Entonces el rey me preguntó: ¿qué te gustaría pedir? Entonces oré al Dios de los cielos y respondí al rey: si al rey le agrada y si tu siervo puede contar con tu benevolencia, que me dejes ir a la ciudad donde están enterrados mis padres, en Judá, para que pueda reconstruirla. Ese profundo deseo de Nehemías de restaurar los muros de Jerusalén fue una evidencia clara de que Dios tenía un plan mayor para su vida. Nehemías nos enseña que cumplir el plan de Dios no es solo una cuestión de deseo, sino también de acción fundamentada en obediencia. Enfrentó oposición, desafíos logísticos y desánimo, pero permaneció firme porque sabía que la misión que llevaba a cabo estaba dirigida por Dios. Esa convicción lo mantuvo enfocado, incluso frente a las dificultades. Este mismo principio se aplica a nuestras vidas. Cuando Dios pone en nuestros corazones un deseo de cumplir su voluntad, también nos equipa para enfrentar los desafíos que vendrán. Es en este proceso que nuestra fe se fortalece y aprendemos a confiar en su provisión. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos recuerda: el que comenzó en ustedes la buena obra la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús. Nehemías no solo reconstruyó los muros físicos de Jerusalén, sino que también ayudó a restaurar la fe y la identidad espiritual del pueblo de Dios. Su historia nos muestra que cumplir el propósito divino trae una alegría y una realización que nada en este mundo puede ofrecer.
Esa alegría no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que estamos alineados con la voluntad de Dios. De la misma manera, cuando buscamos vivir el plan de Dios, experimentamos un sentido más profundo de propósito. Podemos enfrentar desafíos, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento nos guardará en Cristo Jesús. Esa paz es un testimonio de que, incluso en las adversidades, estamos exactamente donde Dios quiere que estemos. El deseo de cumplir la voluntad de Dios no es algo estático, crece a medida que nos comprometemos con él diariamente. Nehemías no solo comenzó bien su misión, sino que también la llevó a cabo con perseverancia y dedicación. Este ejemplo nos desafía a buscar no solo comenzar, sino también terminar aquello que Dios nos ha llamado a hacer. A medida que nos disponemos a vivir el plan de Dios, descubrimos que cada etapa, por más desafiante que sea, nos transforma y nos acerca más a Él. Somos llamados a caminar en obediencia, confiando en que Él está trabajando en cada detalle, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Al buscar el propósito de Dios, nuestras vidas se convierten en reflejos de su gloria. Así como Nehemías, somos llamados a impactar a quienes nos rodean, viviendo de una manera que inspire fe, valentía y esperanza. No importa dónde estemos o qué enfrentemos, Dios puede usar nuestras vidas para realizar algo grandioso. Confía en que el deseo que Dios ha puesto en tu corazón es una invitación para participar en su obra. Entrégate completamente a Él, sabiendo que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en tu debilidad. Que cada paso en tu camino sea un testimonio vivo de que Dios tiene un plan perfecto para ti y que Él es fiel para completarlo. La certeza de la presencia de Dios es lo que nos permite enfrentar desafíos con valentía y perseverancia, incluso cuando todo parece perdido. Al observar las Escrituras, notamos que las mayores demostraciones del cuidado de Dios frecuentemente surgen en medio de las situaciones más difíciles. La paz que desafía toda lógica es un reflejo de su presencia constante en nuestras vidas. Como Jesús nos recordó en Juan capítulo 14, versículo 27, «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden». Esa paz es un regalo divino, un recordatorio de que, independientemente de las circunstancias, podemos confiar plenamente en Él. La historia de José nos enseña que incluso los desvíos dolorosos pueden formar parte del plan perfecto de Dios. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado, José podría fácilmente haber perdido la esperanza. Pero en cada etapa, Dios estaba obrando a su favor. Él declara, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para preservar la vida de muchos». Esta verdad nos recuerda que, incluso cuando no entendemos, Dios está entrelazando los hilos de nuestra vida en un propósito mayor. Así como José, puedes estar en una etapa donde los sueños parecen distantes o los desafíos son insuperables. Sin embargo, cada dificultad es una oportunidad para que Dios revele su fidelidad y te moldee para lo que tiene preparado. Él no solo está en control, sino que también obra en todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Jesús, al calmar la tormenta en Marcos capítulo 4, versículo 39, no solo demostró su poder, sino que nos enseñó una lección esencial. Su presencia es suficiente para darnos seguridad, incluso en medio de las tormentas. Tal vez estés enfrentando vientos contrarios, situaciones que desafían tu fe y tu capacidad de seguir adelante. Sin embargo, recuerda que, así como Él estaba en la barca con los discípulos, también está contigo. Esa presencia constante es lo que nos capacita para enfrentar los desafíos con confianza. Salmos 46 nos invita a aquietarnos y saber que Él es Dios. No importa cuán feroz sea la tormenta, puedes descansar en la certeza de que Dios está en control. En medio de los momentos de incertidumbre, es natural desear respuestas inmediatas. Pero Dios muchas veces trabaja en silencio, moldeándonos mientras esperamos. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos asegura que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Vuelan alto como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Es en ese tiempo de espera que aprendemos a depender completamente de Él. Cada paso de la jornada es parte de un proceso mayor. Incluso cuando el camino parece incierto, Dios está usando cada experiencia para prepararnos para el destino que Él ha planeado. Esa preparación no es solo para el cumplimiento de sus propósitos, sino también para transformarnos a su imagen.
No importa dónde estés en tu jornada, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Puede ser difícil verlo en los momentos de dolor o confusión, pero recuerda que Él es fiel. Confía en Él, incluso cuando los desafíos parecen insuperables. Dios está obrando en ti y por ti, guiando cada paso del camino. Su voluntad es buena, perfecta y agradable, y cuando nos rendimos completamente a Él, encontramos la alegría de vivir para un propósito mayor. Permanece firme, porque aquel que comenzó la buena obra en tu vida será fiel para completarla. Él nunca falla. Cada momento de tu jornada, incluso los más difíciles, está siendo usado para moldearte a la imagen de Cristo y para un propósito eterno. Cuando eliges confiar en Él, encuentras fuerza donde no la había, paz en medio de la tormenta y la certeza de que estás caminando hacia algo más grande. Sea en los días de victoria o en los momentos de lágrimas, Dios te está invitando a vivir una vida de confianza y dependencia. Él te está llamando a descansar en sus brazos, sabiendo que todo lo que hace es para tu bien y para su gloria. Este camino puede no ser fácil, pero la recompensa es incomparable, una vida llena de propósito, paz y realización en Dios. Hoy es el día de dar el siguiente paso. Recuerda, no estás solo, y Dios está contigo, guiando cada paso del camino. No importa lo que estés enfrentando, Él ya ha preparado la victoria. Confía en el proceso, porque el Creador del universo está en control. Si este contenido te inspiró, no olvides darle me gusta, compartir este video con alguien que necesita este mensaje y comentar aquí abajo qué fue lo que más te impactó. Tu interacción es muy importante para que este canal continúe produciendo contenidos que transforman vidas. Dios te bendiga.